Y agradeciéndole enormemente porque tenga este espacio para nosotros hoy en Las Tres Gracias, porque de verdad es pues una de las personas que más sabe del tema y que qué rico que lo podamos hablar con responsabilidad, con seguridad y con toda la tranquilidad. Hoy estamos con la doctora Pilar Restrepo, quien es médica funcional. De verdad que millones de gracias por estar hoy con nosotros acá en Las Tres Gracias. No, muchísimas gracias también por invitarme a ustedes. Doctora, antes de arrancar con el tema del ayuno intermitente, hay quienes de pronto están preguntando, ¿médica funcional? ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué rama trata? Ajá. Bueno, realmente la medicina funcional tiene aproximadamente 25 años en Estados Unidos. Digamos que hay un instituto que certifica a los médicos funcionales en Estados Unidos y es de donde nació. ¿Y cuál es la idea? Realmente nació con la necesidad de uno ver que los pacientes, o sea, cada vez tenemos más enfermedades crónicas y las principales enfermedades crónicas de las cuales morimos, que no sean infecciosas, son la enfermedad cardiovascular, la diabetes y el cáncer. Y esas tres son prevenibles casi siempre con alimentación adecuada. La medicina funcional no solo es alimentarse bien, sino ir a la raíz del problema, ¿cierto? No tratar con medicamentos como yo hacía también como médica convencional, de dar un medicamento y para ese medicamento le daba otros medicamentos para los efectos secundarios de ese medicamento y finalmente terminaba... Una cadena. Cierto, es un paciente diabético y será diabético toda la vida, pensaba yo como médica, ¿cierto? Hasta que conocí que realmente si voy a la causa y a la raíz de la enfermedad puedo reversar muchas enfermedades que son crónicas. Entonces es más ir a la raíz y todas las personas tenemos diferentes susceptibilidades genéticas, funcionamos químicamente diferente, tenemos hábitos distintos, entonces eso genera un ambiente especial que puede, digamos, nutrir la enfermedad, facilitar la enfermedad o el bienestar. Entonces es ir como a esa raíz y nutrirla para que realmente las ramas de ese árbol sean saludables. Entonces, sí. Según lo que estaba leyendo, el ayuno puede ayudar como a reversar o a revertir enfermedades como por ejemplo la diabetes, como estabas mencionando, o diferentes enfermedades que pueden ser como que son crónicas y que pueden ser muy difíciles. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Y por qué en este momento hay como ese boom del ayuno? Si es algo que de pronto que pudimos haber tomado pues como desde hace mucho tiempo, como sus beneficios. Pues todo tiene un momento y pues si miramos nuestros genes y nuestros ancestros, venimos del hombre del paleolítico, el cual ayunaba no sabemos cuánto tiempo, ¿cierto? 3, 4, 5 días hasta que encontraba de pronto raíces, carroña, porque tampoco era capaz de cazar inicialmente. Entonces él se alimentaba ocasionalmente y eso hizo, esa gente que se adaptó y que evolucionó, se adaptó acumulando energía como en forma de grasa, ¿cierto? Cuando se encontraba, pues, digamos que un árbol de frutas, pues entonces se las comía todas, las acumulaba en forma de grasa y probablemente 4 días después no había nada, ¿cierto? Ahora nosotros, pues, comemos cada 3 horas o sí, como nos han dicho todas las nutricionistas y a mí también. Entonces, comemos cada 3 horas, no le damos el tiempo al cuerpo de que se adapte realmente a utilizar esa grasa que tiene acumulada como fuente de energía y eso ha hecho que obviamente perdamos la capacidad de ayunar. Entonces es algo que tenemos desde hace mucho tiempo y en este momento, digamos que yo creo que mi amigo Carlos Jaramillo, pues que escribió El Milagro Metabólico, hizo un boom aquí en Colombia, pero eso está hace muchísimos años, pues digamos que en la parte de la medicina funcional y de la medicina preventiva, el ayuno como tal. Bueno, pero siento que de manera responsable hay que decirle a la gente qué es el ayuno y quiénes pueden realizar el ayuno o cómo arrancar con el tema del ayuno, porque yo creo que el hecho no es dejar de comer y ya, pues también es qué calidad venimos comiendo, qué calidad vamos a comer, o sea, el antes y el después del ayuno y si todas las personas son aptas para realizar el ayuno cuando de pronto no se ha hecho de manera voluntaria, porque muy seguramente hay quienes han hecho el ayuno involuntario, pero de manera voluntaria entender qué es. Sí, ayunar como tal, como lo están haciendo las personas que dicen o no desayuno o no como, eso no se llama ayuno realmente, se llama alimentación restringida en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo una ventana donde me alimento y otra donde no como. Entonces, si queremos empezar un ayuno consciente, lo primero que tenemos que hacer es pensar que para qué lo necesito y cuál es mi objetivo. Obviamente el objetivo de muchísimas personas que lo hacen es perder peso.
Y esas personas que empiezan a ayunar y no pierden peso, algo está pasando, ¿cierto? Entonces lo primero que yo sugiero es que vayan donde un médico, ¿cierto? Que consulten, porque hay situaciones en las que no está indicado el ayuno. Entonces, digamos que es el ayuno es dejar de comer. Si estamos hablando de ayuno intermitente o de ayuno, digamos, cortos, que cortos es menos de 72 horas, podemos decir que lo ideal es empezar a alargar un poquito ese tiempo donde como en la noche y desayuno en la mañana. Eso es lo más saludable, o sea, alargarlo más de 12 horas, de 12, 14, 16, donde yo hago una ventana, 16 horas de ayuno, de 14 horas de ayuno y como las 8 horas que me quedan. O sea, comer a las 7 de la noche y desayunar entonces tipo 9, 10 de la mañana. Sí, 9, 10 de la mañana es cierto. Ajá. Por ejemplo, ya después puedo empezar a hacer un poquito más largo el ayuno y almorzar y comer, por ejemplo, o desayunar a las 12, almorzar a las 3 y comer a las 6 si quiero comer 3 veces al día. Veces. No se trata de comer, de disminuir calorías, dependiendo del objetivo que tenga, pues obviamente si quiero bajar de peso debo disminuir el conteo calórico. Si lo que quiero es beneficiar a mi cuerpo con pues valga la redundancia, con los beneficios que tiene el ayuno, que son reversar la enfermedad cardiovascular, disminuir el colesterol, los triglicéridos, mejorar, digamos, o disminuir el riesgo de cáncer, mayor concentración, etcétera, lo puedo hacer sin restringir las calorías en ese periodo de tiempo. Pero entonces uno debería hacerse como antes unos exámenes de sangre o algo, ir donde un doctor para que me diga en qué condiciones estoy para no irla a embarrar y hacer una cosa que de pronto está contraindicada para mí. Yo creo que, como te digo, uno puede estar adaptado, la cosa es que no hay que forzarla el momento, ¿cierto? Pues digamos que no puedo ir a un médico o el médico me dice yo de eso no sé ni para, pues, y yo pienso que lo quiero hacer, la idea no es empezar con 24 horas, ¿cierto? Sino decir, listo, pues es que es saludable para cualquier persona desayunar a las 7 de la mañana, comer a las 7 de la noche o alargarlo un poquito más, 12 horas es ya cierto ayuno, ¿cierto? A partir, ¿qué es lo que sucede en el cuerpo? Que a partir de las 13 horas o 14, el cuerpo empieza a utilizar, a buscar de dónde encontrar la glucosa, que es lo que necesitan nuestras células para producir energía, y resulta que a veces no la encuentra y dice, ¿pero dónde está? Entonces se va a los depósitos de grasa para producir algo que se llama cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos también pueden producir energía, pero esa energía es mucho más, es mucho más efectiva, pero el problema es que hay personas que no la obtienen porque no están sus enzimas adaptadas a encontrar a producir esos cuerpos cetónicos. Entonces, por eso lo tengo que hacer gradualmente e idealmente pues asesorado. Doctora, hay varias preguntas a través de nuestra cuenta en Facebook, pero vamos a aprovechar porque David ya está en la línea. David, bienvenido a Las Tres, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú cómo has estado? A felicitarlos por ese programa tan instructivo. No, a ti por estar viéndonos, me imagino que con inquietudes para la doctora Pilar. Sí, claro. Yo, pues te cuento que soy escritor hace mucho tiempo, pues escribo para Amazon. Y de repente tomé la dieta vegetariana. Llevo 7 años, me he sentido muy bien. Pero ¿qué relación hay entre entonces esta dieta intermitente y las emociones, que es tan importante? Por ejemplo, sé que cuando tengo diabetes es porque perdí dulce en mi vida. Asocio mucho esa parte comunicativa, emociones, con la dieta intermitente. Y para un vegetariano, hacer una dieta intermitente también es posible. Para un vegetariano, primero preguntaste si para un vegetariano era posible hacer el ayuno intermitente. Es correcto, sí. Esa es una. Y la primera pregunta era acerca de no escuchamos muy bien. De las emociones. Ajá. Sí. Sabemos que hay una relación muy grande entre las emociones y la salud. Listo. En el caso de los vegetarianos, el consumo de carne, me doy cuenta de algo muy interesante. Nosotros bajamos ese nivel de tensión, además hago meditación. Entonces pienso yo lo importante que es relacionar este ayuno intermitente con el nivel de emoción. Perfecto, David, mil gracias. Además, él medita, sí, es vegetariano. Lo que pasa es que también hay una desinformación.
No, me parece Estás perfecto. bienvenida. Sí, ya me contaron que ayunas. Y hay una desinformación en cuanto a eso, porque como el ayuno intermitente ha venido tanto de la mano con la dieta keto, hay muchas personas que piensan que tienes que consumir de pronto proteínas y grasas de origen animal y vegetal para poder hacer ayuno Para suplir intermitente, el ayuno. por el tema de la cetosis. Ya. Sin embargo, un vegetariano también podría hacer ayuno intermitente. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que pasa algo con los vegetarianos y lo primero que les sugiero a él es que se autoevalúe, ¿cierto? Que mire cómo están sus niveles de vitamina B12, de hierro, etcétera, porque uno como vegetariano consciente o no tan consciente puede entrar en deficiencias. Sí. Entonces eso es lo primero que hay que evaluar. Lo otro es que cuando los vegetarianos, ¿dónde obtienen su fuente de energía? En los carbohidratos que tienen proteína. Entonces, al consumir más carbohidratos les cuesta más entrar en cetosis, porque los carbohidratos son azúcares. Y estamos hablando de frijoles, garbanzos, lentejas, esos son azúcares que tienen contenido de proteína, la mitad más o menos de una proteína animal. Entonces eso hace que las personas tengan un poquito más de dificultad, probablemente dependiendo de cada metabolismo, en hacer cetosis. Lo otro es que al él consumir carbohidratos tiene más ansiedad. Claro. Las personas que consumen, digamos que son vegetarianas, entonces comen pan y arroz y papa, y como no tienen la proteína animal y la grasa es más restringida, pues entonces las emociones son, o sea, la ansiedad, en una dieta, en un ayuno intermitente no tiene por qué haber ansiedad. No. Precisamente por eso hay que hacerlo gradualmente, porque no puedo esperar hacer un ayuno de 18 horas y después comerme el mundo. Lo que tengo que hacer es empezar 12, 14, y si me siento cómoda haciéndolo por 14 o 16 es perfecto, pero si no me siento cómoda me tengo que devolver, porque si me da dolor de cabeza, ansiedad y después como más de la cuenta es porque todavía no estoy adaptada. Entonces por eso a él le puede costar. Además en lo que es el ayuno. metabolismo, además, pues porque después de haber tanto tiempo, es tenerse que volver a empezar, o sea, no hay un estilo de vida, una alimentación continua. Pues no sé a qué te refieres, cuando la persona ayuna. Sí, ¿ok? cuando la persona ayuna. Es que precisamente aquí estaba la pregunta de una televidente y decía, llevo 2 años ayunando. Sí. No sé si seguir ayunando, si no seguir ayunando, y si voy a cancelar el ayuno, ¿lo tengo que hacer inmediatamente o tiene que ser progresivamente? No sé si en eso tenga que influir el metabolismo cuando, digamos, el cuerpo está acostumbrado a una alimentación, deja de alimentarse o digamos, cambia el estilo. No, lo que pasa es que yo pienso que uno hace las cosas porque quiere y porque tienen un sentido, ¿cierto? Y precisamente cuando tú estás haciendo un ayuno intermitente y de pronto sales de él, si tu cuerpo está adaptado no tienes por qué engordar, todo lo contrario. O sea, podrías comer 3 veces al día, lo que es adecuado. Lo que pasa es que el problema es que la gente ayuna 14, 16 horas y después se come un plato de espaguetis con un mundo de cosas y un jugo. Esa no es la idea es comer comida real, comida que tenga muchos colores, grasas adecuadas, una proteína bien, muchos vegetales, etcétera, porque eso es lo que hace que digamos, el beneficio que obtuve de ese ayuno no lo borre. Claro, eso es como hacer todo bien y luego borrar todo bien que hice con la comida. Es por eso que es importante saber cómo romper el ayuno, y en una segunda parte volveremos con usted, doctora, para que sigamos hablando de esto. Que les digo, yo hago ayuno intermitente yo creo que va a ser 1 año ya. La tranquilidad y la claridad mental que da es maravillosa, y nunca antes había sido tan fácil para mí controlar mis emociones y los alimentos como ahora, que no consumo carbohidratos y que hago ayuno intermitente. La verdad, o sea, que esta vaina está tumbando el mito de las mamás y de las abuelas. Mija, el desayuno es la comida más importante. Vamos a dejarlo ahí, doctora. Vamos a ir a un corte. Que uno no y desayune. cuando regresemos vamos a seguir con este tema. El ¿Quién le dijo que uno no desayuna, mija? Ya El desayuno es la más importante. Oíste, pero me llamo.